yo lo decidí así. Y siempre he tratado de acercarme a mi mami, de estar con ella, ¿no? A pesar de que somos 5 hermanos, yo soy el más engreído. ¿Sabes por qué? Yo soy el único que está en el Perú. Mis otros 4 hermanos están en Estados Unidos. Pero es bien interesante, amén. Di arquitecto, constructor. Dios es nuestro arquitecto y nuestro constructor, amén. Ahora, es bien interesante, ¿no? Que si Dios es arquitecto y es constructor, por lógica, en su corazón está que nosotros seamos arquitectos y constructores. ¿Es verdad o no? Aquí hay algún arquitecto. ¿Tú eres arquitecto, no, hermano? Entonces, imagínate mira, hasta un maestro de obra creo que podría hacer una edificación, ¿no? Por su propia experiencia, empíricamente, pero puede hacer una construcción. Pero imagínate un albañil. Y yo digo, Dios mío, ¿no habremos sido nosotros esos albañiles construyendo la vida de nuestros hijos? Ahora, ¿por qué? Porque, pues, cada columna necesita una cantidad de cemento, necesita una cantidad de fierro, de acero, los ángulos, yo no sé, o sea, hay que hacer un diseño. Imagínate ponerle una columna, pues, a esta edificación como si fuera, pues, para el Empire State. ¿Sabes qué? Nuestra economía va a fracasar. ¿Por qué? Porque obviamente una columna para esta edificación es menor, necesita menos cemento, menos arena, menos fierro, menos piedra, etcétera, etcétera, etcétera. Así hemos construido la vida de nuestros hijos. Y en la palabra dice, por falta de conocimiento. Por falta de conocimiento. Y pues a los 21 años mi padre falleció. Cuando yo tenía 21 años. Ya conocía a Enid y me casé a los 24. Pero ¿cómo edifiqué mi vida y cómo edifiqué la vida de mis hijos durante los 10 primeros años de mi matrimonio sin ser Dios el arquitecto, sin ser Dios el constructor, sin ser Dios el que edifique mi vida y el que edifique la vida de mis hijos? Como un albañil. ¿Cuántos se agrandaron de albañiles aquí? Ahora, Dios ha tenido misericordia de nosotros y ha extendido su mano y nos está dando una oportunidad a todos nosotros, los que somos padres y los que seremos. Porque es bien interesante de que Dios nos da la oportunidad de que ahora nos equipemos, los que están solteros, para mañana poder construir la vida de sus hijos. Y eso es bien interesante. Dios, siendo arquitecto y constructor, quiere que nosotros también seamos esos edificadores, pero basados en la palabra, basados y sobre la roca que es Jesucristo. Ahora, bien interesante, escúchenme, más que construir un ministerio, más que construir una casa, más que construir una profesión, más que construir una empresa, es construir la vida de nuestros hijos. Escúchame, es la extensión de tu vida. Es el reflejo de tu vida. Amén. Escúchenme, ese es el privilegio o el honor, pues, que Dios nos da, quizás el más grande, hermano, de ayudar a construir una vida. Ahora, es bien interesante que, pues, a nosotros como pastores, a ustedes como líderes, Dios también les da el mismo privilegio. Y no solamente de construir la vida de nuestros hijos, que digamos serían la prioridad número 1, sino también poder construir o ayudar a construir en la vida de los demás. Eso es tremendo, hermanos. Ahora, y yo, ¿sabes qué sentí en mi corazón cuando hacía esto? Es una palabra: purita confianza. Porque si Dios me ve a mí y dice, ¿le voy a confiar a Él? No tiene las características. No las tiene. Pero es pura confianza. Amén. ¿Y sabes lo que demanda Dios? Reciprocidad. Para que tú puedas edificar en tus hijos, lo único que tienes que tener es purita confianza en Él. Amén.
solo en Él. Amén. Ahora, es bien interesante la palabra porque dice que nosotros de una u otra manera nos esforzamos. ¿Es verdad o no? ¿Cuántos de ustedes se esfuerzan por darle una buena educación a sus hijos? ¿Cuántos de ustedes se esfuerzan por darle principios a sus hijos? ¿Verdad? Principios morales, valores a sus hijos. ¿Se esfuerzan o no? Pero miren lo que dice la palabra, es bien interesante. Miren lo que dice en el Salmo 127, versículo 2. Dice, por demás, por demás, es que nos levantemos de madrugada. O sea, ¿sabes qué? Que te esfuerces al máximo. ¿Cuántos de ustedes se levantan de madrugada? Se quedan dormidos algunos, ¿no? Pero miren lo que dice, por demás es que nos levantemos de madrugada y que vayamos tarde a reposar y que comamos pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. Escúchenme, entonces, yo sé que muchos de ustedes, yo sé que algunos de ustedes, inclusive para estar acá han tenido que dejar sus actividades, han tenido que dejar los colegios, han tenido que dejar las iglesias, han tenido que pedir permiso, han tenido que viajar o no. Y hacen un esfuerzo o no. Es un tremendo esfuerzo. Eso es lo que simboliza levantarte temprano y llegar de madrugada. La mayoría de nosotros necesitamos que la pareja trabaje, que tanto el esposo como la esposa trabaje. Amén. Y yo diría, entonces, ¿por qué hacen tanto esfuerzo? Y es simplemente por amor. Es porque amamos a nuestros hijos. Pero sabes que hay un gran problema, y es que no hemos tenido, pues, conocimiento, como dice en la palabra, no hemos tenido los principios, no hemos tenido, pues, la ley sembrada en nuestro corazón para poder educar, para poder ministrar y para poder administrar la vida de nuestros hijos. Y es bien tremendo porque dice algo, pan de Dolores. Y no es Dolores, la hermana Dolores no es, sino es pan de dolores. Y yo digo que es tremendo porque dice no solamente pan de dolores, sino comeréis pan de dolores. O sea, no tienes que afanarte, no tienes que hacer mucho esfuerzo. Lo único que tienes que hacer es confiar totalmente en Dios y entregar a tus hijos al Altísimo. Lo que tienes que hacer es simplemente aplicar los principios que están en la palabra. Ayer en la noche el pastor nos enseñaba respecto a los roles del padre, los roles de la madre y los roles de los hijos. Y son cosas muy sencillas. Miren, así como Dios es un Dios de oportunidad, sé tú un padre que dé siempre una oportunidad. Así como Dios es un Dios de misericordia, sé tú un padre que dé misericordia. Sé un líder que dé misericordia. Y recibiremos y comeremos ese pan de dolores. ¿Cuál es el pan de dolores? Cuando te encuentras que tu hijo, por ejemplo, está en las drogas. Mi madre estaba en los Estados Unidos cuando yo sufrí en esos 2 años muy difíciles y terribles en mi vida. Porque en 2 años el enemigo destruyó mi vida, pero de una. Era un matrimonio ideal hasta los 31 años, con el NID excelente. Pero en esos 2 últimos años, de 31 a 33, que yo recibí a Jesucristo, fueron mortales. Y lo que pasa es que Satanás nos comenzó a pasar la factura. Ahora me pagas la factura. Y me metí en drogas, en alcohol, en la noche. Tú decías, ¿y por qué? No sé, quizás el momento difícil de perder a mi padre. No lo sé, pero viví 2 años de tinieblas totales.
Amén. Mira, si la droga se fuma, yo me la comía ya, para decirles de alguna manera. ¿Ok? Pero fueron 2 años, pero donde Satanás pasó la factura y no me soltó hasta destruirme totalmente. Y yo digo, ese pan de dolores lo sufrió mi madre, pero ¿sabes qué? Más lo sufrió mi esposa. Cuando encontró que su esposo, cuando encontró que su hijo era un drogadicto. Miren, ¿sabes lo que dicen algunos? Prefiero a mi hijo homosexual que drogadicto. Yo no quiero ninguno de los dos. Ese es el pan de dolores, cuando encuentras que tu hijo está metiéndose profundamente en la música y te encuentras que está escuchando música satánica, te encuentras que está en pandillas, no es un club, y al final termina siendo una pandilla. Ese pan de dolores es, pues, en nuestras fuerzas querer luchar por conducir por el camino correcto de bendición a nuestros hijos, sin aplicar los principios de Dios, sino aplicando los principios del mundo, el principio de la moralidad, por ejemplo. Somos morales, pero es más que eso. Dile a tu hermano, es más que eso. Cuando nos encontramos pues a nuestros hijos, pues jóvenes ya en actividades sexuales, a nuestras hijas, pues que ya han tenido relaciones sexuales y para ellos es como irse a comer un Burger King, o como lo más normal, y eso no es normal. Entonces mi hija me dice, papá, claro pues, tú tienes testimonio, claro, ya tú has vivido cosas, has experimentado, tú eres un testimonio de un milagro. Yo me acuerdo de ti, me dice. Silvana tenía 8 años cuando me convertí. Y ella se acuerda. Y me dice, tú eres un milagro, papá. Y yo le estoy escuchando. Y entonces me dice, pero ¿yo qué? Yo no tengo testimonio, me dice. Y yo le digo, hijita, ¿cuántos años tienes? Y en ese tiempo tenía como 19, algún tiempito atrás. 19. Dime, ¿has tenido enamorado? No. ¿Has tenido novio? No. ¿Has tenido relaciones sexuales? No. ¿Has fumado? No. ¿Has tomado? No. ¿Te has drogado? No. ¡Oh! ¡Uy! Ese es tu testimonio, pues. Tremendo testimonio. Que una chica a los 19 años viva su vida en santidad total. Pan de dolores, hermano. Nos encontramos con esa situación difícil que viven nuestros hijos. Y es bien gracioso porque cuando terminó su primer ciclo, Silvana me dice, papá, están haciendo una parrillada. Entonces, por fin de ciclo. Dije, Dios mío, fin de ciclo. Será el final, dije yo. Pero, y dije, hija, sí, ¿qué necesitas? Yo quisiera ir, papá. Es el fin de ciclo, ¿no? Mi primer ciclo, papá. Entonces están haciendo una parrillada todos los compañeros de clase. Ya le digo, muy bien, hija, anda. Sí, pero hay una cuota que hay que dar. Ok, ¿cuánto es? 30 soles, creo. Le di los 30 soles. Hijita, anda, que Dios te bendiga. ¿No quieres que te lleve? Yo dije, ay, voy a ver dónde es mejor. Y la llevé y la dejé. Y obviamente cuando estaba regresando dije, Dios mío, por favor, guárdala, cuídala, ayúdame, Dios. A la hora me llama, papá. Dije, pero qué, tan rápida la parrillada, ¿qué pasó? No, papá, es que no me siento bien. Le dije, ¿por qué, hija? Todo el mundo fuma.